Habla Rufián, lo acaba de hacer, diciendo literalmente que el juez Peinado dice que Bolaños pa'lante en el tanatorio por la muerte de Begoña Gómez. Dice, yo entiendo que van con todo, pero un mínimo decoro sería exigible. Y la última hora es la reacción política, porque en estos momentos el malestar del gobierno es tan notorio y tan notable que Cristina Cañedo lo están haciendo público vía Twitter, vía comunicación, vía reacción. ¿Qué dice el Ejecutivo? ¿Cómo lo lee Moncloa? Pues lo que dicen desde Moncloa es que este nuevo movimiento no tiene sentido, muestran su malestar y dicen que el juez Peinado está haciendo una vez más un flaco favor a la justicia. El último en pronunciarse a través de sus redes sociales ha sido el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, que saca un extracto de esa exposición razonada en el que el juez Peinado dice que habrían coincidido Félix Bolaños, Begoña Gómez y Cristina Álvarez en el propio funeral de Begoña Gómez. Obviamente se refiere al funeral del padre de la mujer del presidente, pero dice Óscar Puente una vez más, aquí le está traicionando el subconsciente. Bueno, la lectura de Óscar Puente es maliciosa, y no sé si bien tirada o no, pero efectivamente se cuenta como prueba la muerte de Begoña Gómez, a quien se investiga, obviamente no está muerta, en fin, no sé. Habla Rufián, lo acaba de hacer, diciendo literalmente que magistrada Victoria Rosell, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo lo lee usted? Vamos a analizar esto técnicamente. ¿Esto se sostiene? Bueno, la verdad es que es complicado de sostener una exposición razonada con esta carencia de indicios y además la verdad es que bueno, el respeto a las resoluciones judiciales incluye en una democracia la crítica y de hecho nos ha hecho avanzar mucho la falta de respeto al voto particular del juez de la manada sobre el jolgorio y el regocijo, y lo que es propio de una dictadura o de un régimen autoritario es el silencio ante las resoluciones judiciales. Quiero decir que esto creo que es importante partir de ahí, pero también que se nos está pidiendo y pedimos muchas veces la carrera judicial, confianza en el Poder Judicial, y tanto el respeto como la confianza tienen que ser mutuos. La ciudadanía tiene que confiar en que no dependa del celo exacerbado o de las excentricidades de un instructor que tú te veas sometido a una imputación penal para luego resultar sobreseído o absuelto, y la verdad es que lo que sí crea es mucha inseguridad jurídica, porque realmente estamos leyendo cosas pues bastante, sí, digamos que excéntricas o demasiado particulares. La solidez de esto es citar pruebas como el funeral de Begoña Gómez, el funeral de la esposa del presidente que está viva. Pero, magistrada, bueno, la pregunta que estábamos planteando aquí es, ¿esto se hace para el tribunal o esto se hace para el telediario? Es que ese es el problema, que cuando además tus instrucciones tienen tanta más cobertura mediática que jurídica hasta el momento, y además no relees lo que escribes, porque sin duda cualquiera puede cometer un error al escribir, pero cualquier juez relee sus resoluciones antes de notificarlas, y sobre todo entiendo que incluso a un superior, si están teniendo esta relevancia pública y tienes en tus manos pues una investigación a la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Es una interpretación del falso testimonio que normalmente se aplica a lo que se dice en juicio oral, y una interpretación de la malversación de uso, de dedicar a uso privado o a una aplicación pública diferente, que de verdad, si la gente... hubo una jueza también con una exposición razonada que creo que es bueno y pedagógico recordar, Carmen Rodríguez Medel, jueza del entonces 51 de Madrid, envió una exposición razonada sobre el entonces presidente del PP, Pablo Casado, al Tribunal Supremo. Carmen Rodríguez Medel es hija y nieta de guardia civil y ocupó un cargo de asesora en el Ministerio de Justicia de Catalá. Quiero decir que tiene de bolivariana lo que yo de Requeté, ¿no? Pues esta mujer envió esa exposición razonada con muchísimos indicios sobre que Pablo Casado no había hecho los trabajos, no había ido a clase y tenía un
un título en un máster y el Tribunal Supremo lo rechazó diciendo que necesitaba pruebas e indicios consistentes en algo que nos sorprendió por el otro lado. Carmen dijo públicamente después en una resolución que si el listón estaba tan alto nos iba a quitar mucho trabajo a los jueces de instrucción. Ahora pasa lo contrario. Si el listón está tan bajo, cualquiera que diga no sé, lo voy a consultar, en un interrogatorio puede ser acusado de falso testimonio por decir no sé, yo no hice ese nombramiento, lo voy a consultar. O sea, realmente es algo que lo grueso, lo grave no es sacar punta a un auto concreto solo, sino la inseguridad jurídica que crea el que parezca que la arbitrariedad judicial llega a este tipo de extremos, ¿no? La última hora está en la instrucción del juez Peinado. Pide imputar al ministro de Presidencia. Pide al Supremo que acuse, investigue al ministro Félix Bolaños. La decisión y el anuncio ocurre hoy, después de la declaración ayer de Koldo y de Ábalos, y justo antes de la sesión de control en la que va a intervenir precisamente Félix Bolaños. Hoy todo está siendo señalado como sospechoso desde la Moncloa, desde el timing hasta el fondo de este auto, Carla Cuña, que vamos a ir por partes. Primero, ¿qué dice y qué detalla? Pues el juez Juan Carlos Peinado encuentra indicios de delito de malversación de caudales públicos y de falso testimonio en Félix Bolaños, el ministro de Justicia, por la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, que es la mujer del presidente del Gobierno. Considera el juez Peinado que esa contratación, ese nombramiento, fue irregular y que además Cristina Álvarez se excedió en sus competencias y ayudaba a Begoña Gómez en cuestiones personales. Además, también considera el juez Juan Carlos Peinado que Félix Bolaños mintió en su testifical en el Palacio de la Moncloa porque dijo que el encargado de su contratación era Raúl Díaz Silva, otro asesor de Moncloa, y ese asesor de Moncloa fue a declarar como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado y dijo que él no fue el encargado de la contratación. Ahí es donde ve el juez Juan Carlos Peinado indicios de delito como para imputar y elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo de Félix Bolaños. Les vamos a contar todos los zigzags de esto, porque no se imputa a los subordinados de Félix Bolaños, no se imputa a los superiores de Félix Bolaños, pero sí se imputa a Félix Bolaños. Es una instrucción que está hecha con bisturí para llegar al ministro de la Presidencia. Pero tiene además una segunda peculiaridad. Carla, cuando alguien aforado, un ministro, es imputado, la causa entera suele ir con él. Pero Peinado lo que hace es una instrucción para que solo se impute a Bolaños y solo se investigue a Bolaños, mientras él retiene el resto de la causa. El juez Peinado intenta retener todo lo que rodea al caso Begoña Gómez, pero le entrega solo Bolaños al Tribunal Supremo. Es la maniobra que ha hecho Juan Carlos Peinado. Al final, el nombramiento de Cristina Álvarez, de la asesora de Begoña Gómez, está en una pieza separada, está siendo investigado en una pieza separada. Por eso se puede permitir elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo con la imputación de Félix Bolaños y el retener toda la investigación en contra de Begoña Gómez por su actividad empresarial y todo lo que está investigando el juez Juan Carlos Peinado. Es una maniobra con la que consigue dejar en jaque al Gobierno, pero él retener la instrucción. Con esta cuestión ahora mismo al ministro de la Presidencia, el juez Peinado le imputa falso testimonio y le imputa malversación de caudales públicos después de un interrogatorio que fue sonado por teledirigido, decía el Gobierno. No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa. Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa. Bueno, será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial. No le pregunto por su parecer, sino si el tenor literal del testimonio del testigo Alfredo González se ajusta a la realidad. Sí, creo que se ajusta a la realidad, lo que he escuchado. ¿Lo cree o está seguro? Creo que se ajusta a la realidad. Va a preguntar, ¿lo cree o está seguro? Es una forma de contestar con evasivas que la ley de enjuiciamiento criminal contempla como negarse a contestar. ¿Qué tenemos aquí, señores? Aroca, Hugo. Yo esta mañana me entró una regresión juvenil y de pronto me he imaginado a mí mismo en la Facultad de Derecho y haciendo un caso práctico, riéndome pero cateándonos a todos. Porque esto tiene, en fin, todos los perfiles de una instrucción creativa, de un proceso absolutamente anómalo
Y desde luego hay otros aspectos que yo creo que son políticos, como por ejemplo el cronograma de las actuaciones. Es decir, yo creo que estamos ante un caso, en mi opinión, bastante claro de persecución judicial, con una serie de defectos procesales que los jueces más atrevidos, porque ya sabemos que entre ellos no se pisan la toga, se atreven a calificar como anómalo, pero creo que este caso pasará a la historia. ¿Tú crees que es un movimiento político, no sí, judicial? Sí, absolutamente, es un movimiento. No digo que sea coral. Puede ser individual simplemente, no sabemos por qué, pero creo que es un movimiento político y desde luego yo creo que como caso será estudiado en el futuro como la manera de no instruir para los jóvenes abogados, los jóvenes jueces y los jóvenes magistrados. A ver, yo reconozco que no entiendo muy bien esta petición de imputación de Félix Bolaños, porque quien firmó el contrato de Begoña Gómez en el año 2018, cuando se conformó el nuevo gobierno, fue Alfredo González, en su momento vicesecretario general de Presidencia. No fue Félix Bolaños quien firmó, por tanto, el contrato de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, con lo cual no entiendo qué pruebas o qué indicios tiene el juez penado para hablar de falso testimonio, pero en todo caso, yo hablaré de respeto a la justicia. Esto tiene que valorarlo el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo tiene que valorarlo. Ojo, estamos en un Estado de Derecho. Y titulares aquí, titulares claro. Breves. María José Landaburu, Marta Gómez Montero. Esto hoy es algo que está siendo calificado por Moncloa como excéntrico, un movimiento extraño. En mi opinión, como ciudadana y como jurista, es un escándalo. Es un completo escándalo. O sea, el auto no tiene ni pies ni cabeza. Fijaros que dice cosas como que el entonces secretario general de la Presidencia, que es un cargo muy relevante, había conocido que la contratación y que además no vigiló su actividad. Pero, o sea, si partimos ya de que 4 veces el Tribunal Supremo ha tenido que corregir a este juez, porque ha imputado a gente a que no debía imputar, porque ha pedido intervenciones que no correspondían, porque ha hecho de todo, pero claramente, yo le voy a decir con claridad, esto es un ejemplo de lawfare. Este señor quiere ver que sea investigado un ministro y le ha imputado por esto, o lo va a intentar, porque yo espero que el Tribunal Supremo lo corrija, por esto o por cualquier otra cosa. Yo creo que si es tan absolutamente descabellado, absoluta tranquilidad, porque ahora es el que tiene que decidir, como ha dicho María José, el Tribunal Supremo. Entonces, si es descabellada, absoluta tranquilidad. El de falso testimonio es una cosa muy complicada por el momento procesal. Eso ya es una parte muy avanzada de un juicio que puede cambiar las pruebas. Aquí yo creo que la clave es la malversación de fondos públicos, si esta señora mandó cartas que se referían al ámbito privado y no como asesora de la mujer del presidente del gobierno. Hay cartas e emails que en este sentido podrían apuntar, pero tranquilidad porque lo va a decidir el Tribunal Supremo. Vamos a leer este auto y vamos a leer la letra pequeña de este auto, porque es cierto que lo que hoy escribe el juez Peinado es un juez extraordinariamente polémico, corregido en varias ocasiones, tanto por el Tribunal Superior como por la Audiencia. Pero lo que hoy escribe es esto. Lo que pide es literalmente que se impute a Félix Bolaños, al ministro de Presidencia, y lo que le atribuye es esto: falso testimonio, mentirle a él y malversación de caudales públicos, es decir, que se haya pagado a la asistente de la esposa del presidente con labores privadas, pero con fondos públicos. Esta es la clave y esto es lo que dice. Y a partir de aquí, varios zigzags que hoy dicen y están haciendo que se levante la suspicacia política. La primera es esta: la causa no se entrega al Supremo, se entrega al Supremo solo una parte. Esto, llamativo, se desgaja en dos. Segundo, se hace un zigzag también con quién está imputado y quién no. Se imputa a Félix Bolaños, a quien entonces era secretario de Presidencia, pero no se imputa a el hombre que firma en la Complutense, al rector, al que se tuvo que desimputar, y tampoco se imputa al hombre que firma los contratos. De hecho, lo que dice es que el hombre que firma los contratos, Alfredo González Gómez, considera que procede el archivo porque no hay indicio alguno de delito. Es sorprendente el zigzag en la causa, en los acusados, pero hay una tercera que llama todavía más la atención, y es que el juez Peinado da instrucciones al Supremo, da instrucciones a la Sala de Marchena para que le cite
a Bolaños como investigado para que se le tome testimonio y que se le requiera información con algunas excentricidades que llaman tanto la atención que demuestran cierta inverosimilitud. Por ejemplo, esta, que una de las claves se encuentra en el tanatorio por la muerte de Begoña Gómez, la esposa del presidente a la que está investigando y que obviamente no está muerta. En fin, es un auto muy chirriante que... periodista de La Vanguardia, Joaquín Vera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Javier. Joaquín, ¿se sostiene? ¿Esto se sostiene? Bueno, yo añadiría hasta un punto más de los que has estado enumerando en el auto a más para saber las pretensiones que tiene el juez Peinado, que en un momento del auto dice que ante las evasivas constantes que mostró el ministro de Justicia, cabría la entrada y registro del Palacio de la Moncloa en busca de esa documentación que acredite cómo fue la contratación de la asesora de Begoña Gómez. Aunque dice después que ahora mismo no sería proporcional, pero ya lo deja caer en el auto. Joaquín, esto hoy, está provocando todo tipo de suspicacias. Se está hablando de lawfare aquí en la mesa, estaba comentándolo María José Landaburu, pero esto va al Supremo y va a una sala muy específica en el Supremo. Esto va a la sala de Marchena, que no es precisamente, en fin, el amigo del gobierno, se ha significado por ser extraordinariamente crítico. ¿Esto prospera en el Supremo o esto decae allí? Bueno, ahora habrá que esperar un dato. La exposición razonada que hizo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el fiscal general fue en julio del año pasado y se le acabó abriendo causa a mediados de octubre. Ahora tendrán por delante los magistrados del Supremo de la Sala un tiempo para analizar cuáles son esas exposiciones que da Peinado para imputarlo por ambos presuntos delitos y bueno, esperaremos a ver qué sucede.